La rueda de la vida. Es una herramienta que se utiliza para poder evaluar de alguna manera cómo te encuentras hoy en tu vida, qué tan cerca o qué tan lejos estás de lo que quieres conseguir. Se divide en diferentes áreas, las más importantes de tu vida, y el objetivo es saber en qué necesitas trabajar. En este podcast le damos un toque delicioso, y esa rueda se convierte en una pizza, y lo que necesitas trabajar en los ingredientes que expertos te darán. Así que quédate porque recibirás los mejores ingredientes para la pizza de tu vida. Hola, antes de empezar este episodio quiero agradecerte, porque grabar este podcast no ha sido sencillo. Hay que hacer varias cosas para poder publicar cada uno de estos episodios, desde una investigación previa, ponerse de acuerdo con el invitado, entre varias cosas. Además, súmale la situación de la pandemia. Yo sé que hay personas que no se pierden ni un episodio. YouTube no me da las estadísticas precisas desde donde me están viendo, pero te mando un agradecimiento, un fuerte abrazo hasta allá. Gracias por estar aquí cada uno de los episodios. Aquí en YouTube estamos a punto de llegar a 100 suscriptores. Me ha costado mucho trabajo. Si aún no te suscribes, te invito a que lo hagas. Significa realmente mucho para mí. Y si ya estás suscrito, te agradezco también mucho tu like, que me comentes, me encantaría saber de ti. ¿Qué es lo que opinas de los episodios? ¿Qué opinas de los temas? ¿Cuál ha sido tu favorito? Dime quién eres, quiero saberlo. Aún somos una comunidad pequeña. Te invito a que compartas tu episodio favorito. O si has escuchado algún episodio que pueda ayudarle de alguna manera a alguien, compárteselo. Así esta pequeña comunidad irá creciendo poco a poco. Te lo agradecería muchísimo. También puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y ahora en TikTok como Matiz Humano. Este podcast es para ti. Y sin más por el momento, me despido y te dejo con el siguiente episodio que estuvo bastante bueno. Hola, mi nombre es Fernando Torres y bienvenidos nuevamente al podcast La Pizza de la Vida. Si tú tienes contacto con niños, ya sea porque eres padre, eres tío, primo o lo que sea, seguramente el tema del día de hoy te va a interesar bastante. Y si no tienes contacto, pues bueno, de todos modos, todos fuimos niños en algún momento y seguramente te vas a identificar en algo de lo que hablaremos el día de hoy. Para eso tengo una invitada muy especial, la licenciada Montserrat Esteve en Pedagogía y trabaja en Psicopedagogía. Hola, Montse, ¿cómo estás? Hola Fer, bien, ¿y tú? Muy bien, contento de que estés aquí. Ya tenía un tiempo echándote el ojo así para invitarte y ya, bueno, por fin estamos aquí. Pues bueno, vamos a empezar para que las personas tengan un contexto de qué es la pedagogía, porque pues muchas veces pues incluso hasta como ese meme desde el pedagogo, así, la pedagoga y así, entonces, pero pues realmente yo creo que muchas personas no saben a qué se dedican los licenciados en pedagogía. ¿Nos podrías platicar de qué se trata? Sí, justo sucede que es muy común que la gente no sabe a qué me dedico. Tiene diferentes áreas y diferentes ramas, pero básicamente es el estudio y la sistematización de todo lo que tiene que ver con educación, o sea, desde justo educación informal como crianza o talleres y cursos fuera de la escuela, hasta posgrados y todo eso lo analizamos, lo estudiamos, lo sistematizamos, un poco para dar como las respuestas, pues no correctas, pero las respuestas hacia donde debería de caminar la educación, creo que eso. Y tú trabajas como en psicopedagogía. Uh-huh. ¿A qué te dedicas o cuál es tu trabajo? Justo sucede que la educación, bueno, está ligada a muchas otras áreas de nuestra vida y una de ellas es la emocional, la psíquica, la mental. Y la psicopedagogía lo que hace es como reunir la parte psicológica, conductual, psíquica de la psicología con la parte educativa. Y entonces a partir de eso se crean análisis y algunas estrategias sobre todo para trabajar con niños, adultos, adolescentes y un poco como apoyarlos a equilibrar estas dos partes, ¿no? La educativa y la emocional. Uh-huh. Y bueno, precisamente ahorita antes de que empezáramos a grabar, me dijiste que tú trabajas con niños. ¿Qué es lo que haces con ellos? Sí, yo trabajo con niños.
Pues chiquitos de todas las edades primero. Y lo que hago es básicamente dar sesiones personalizadas, particulares, con cada niño, en donde de a poquito vamos creando un espacio seguro para que ellos puedan expresarse, para que puedan conocerse a sí mismos y aprender además las reglas con las que funciona el mundo y con las que van a tener que vivir toda la vida. En este mismo contexto se les da apoyo a los papás como para que estén orientados hacia dónde deben de guiar la educación de sus hijos. Y eso, o sea, trabajamos sí la escuela, sí español, matemáticas y hacemos mapas mentales y estas cosas de escuela, pero intentamos que todo sea encaminado al juego, a lo divertido, a la libre expresión, al desarrollo, sobre todo. Uh-huh. Y bueno, seguramente alguien que nos esté viendo, nos esté escuchando, le interesaría saber en qué momento es que pueden acercarse, como por ejemplo contigo, con una psicopedagoga. Yo creo que desde, a ver, si es una pareja, o sea, no importa qué tipo de pareja sea, pero que está considerando tener hijos o adoptar hijos o algo por el estilo, ahí sería un buen momento, como para comprender todas las dificultades que vienen, ¿no? Regularmente las personas tienen hijos y ya, a ver qué pasa y a ver qué sale. Pero bueno, la idea un poco de que la sociedad crezca y avance es que haya más herramientas y más apoyo para todas las personas. Entonces yo creo que desde antes o desde el momento en que empiezan a planear tener hijos, pero si no es el caso, pues a la edad que sea. O sea, los niños pueden recibir, por ejemplo, estimulación temprana desde los 6 meses. Uh-huh. Es un poquito como, bueno, en otros episodios he tenido psicólogos y hablamos de en qué momento ir a terapia. Y es así como de, no tiene que haber algo mal para que vayas con un profesional, es más o menos lo mismo, porque precisamente antes de empezar a grabar también comentábamos, o sea, nuestros papás nos educaron de la que ellos creyeron que fue la mejor manera, Claro. pero pues todas estas herramientas que tenemos, bueno, que ya se tenían, pero pues que se desconocía mucho, pues no está de más, como dices, o sea, incluso desde antes, desde el momento en el que estás planeando, si ya los tuviste, o sea, en todo momento es buen momento para asistir con, por ejemplo, contigo, un psicopedagogo. Sí, la verdad es que cuando, pues a veces los papás, yo creo que así en el fondo de la tripa, en el estómago, los papás siempre saben cuando necesitan orientación o cuando no saben qué va a pasar o qué van a hacer o cómo reaccionar ante tal situación. Ese puede ser un buen momento también. Y bueno, hablando ya como que los padres tienen a sus hijos y como dices, muchas veces sienten que necesitan orientación y por ejemplo, en una investigación previa que hice, algo que me llamó la atención y que de hecho yo pregunté a algunas personas, ¿qué les interesaría saber? Me mencionaron un concepto que la verdad es que yo nunca había escuchado, pero por lo que veo es bastante importante, es algo que se llama la crianza respetuosa. Incluso tú tienes tu cuenta de TikTok, y ahí vi que mencionaste también la crianza respetuosa, pero me gustaría que nos platicaras a qué se refiere esto. La crianza respetuosa es un término relativamente nuevo, porque sí es, sobre todo en Latinoamérica, es relativamente nuevo, no sé, digamos 5 años tal vez, es que se empieza a introducir con fuerza. Y es un campo que se nutre principalmente de la psicología y de la pedagogía en el sentido de infancia, o sea, las personas que estudian a la infancia, y propone ciertos métodos de crianza súper respetuosos, como dice su nombre. O sea, la duda un poco está en saber diferenciar qué es crianza respetuosa y qué son todas las demás crianzas, pero básicamente es como padres o como familia poder establecer reglas, límites muy claros, muy puntuales y que sean útiles para el desarrollo del niño. Sobre todo que no sean imposiciones, que no sean burlas, que no sean golpes, gritos, sino con mucha claridad y mucha firmeza, pero también mucha amabilidad, ¿no? Como
entender que los niños son personas, son seres humanos y no tenemos como derecho de maltratarlos o de golpearlos o de gritarles porque son más chiquitos o porque de pronto no pueden responder con la misma fuerza. Pues no, eso es quitarlo un poco, ¿no? Creo que el planteamiento principal de la crianza respetuosa sería, antes de hacer algo con un niño, detente y piensa si lo harías con un adulto. Y si no lo harías con un adulto, tampoco tienes por qué hacerlo con un niño, por ejemplo. Y algo que, bueno, yo noté en inquietud, porque, bueno, yo en este momento no tengo hijos, no sé si los tendré en algún momento, pero, bueno, sí, una inquietud que yo he visto y que, bueno, de hecho sí me vino a la mente, es como de, ¿cómo? O sea, a lo mejor ya tienen algún método de crianza como se lo enseñaron sus papás o como ellos creen que es lo mejor, pero les interesa como cambiar este modelo así de crianza para poder acercarse más a esto de la crianza respetuosa. No sé, y me imagino que no es así como que de un golpe de, ay, hoy le pegué al hijo y de pronto al día siguiente ya es crianza respetuosa 100%, sino es, a lo mejor no sé si es un proceso o cómo comenzar con este tipo de crianza. Sí, justo es un proceso que puede empezar en cualquier momento, pero se recomienda sobre todo desde la psicología clínica que empiece por sanar las heridas del padre o la madre o el tutor que intenta incluir la crianza respetuosa en su familia. Porque justo el maltrato hacia los niños, hacia los chiquitos, siempre tiene que ver con el maltrato que recibimos nosotros cuando éramos niños. O sea, como dices, ¿no? Es lo que nos enseñaron. No había mucha más información. En general, muchos adultos es muy común escuchar, a mí me pegaron y estoy bien y no me pasó nada y cosas así. No es cierto. No. Pero pues hay que empezar como por sanar esas heridas, como reconocer que sí, que me pegaron, que me gritaron, que eso me dolió, que eso me lastimó, que tal o cual cosa que hizo mi mamá o mi papá o que hicieron ambos me marcó y me lastimó de alguna manera. Y una vez que lo reconoces, es como mucho más fácil decidir no hacerlo con tus hijos. Creo que eso sería lo más importante. O sea, lo primero es como pues trabajar en ti para poder dárselo al otro, ¿no? Claro. Y yo, bueno, no sé, tú dime si yo creo que lo mejor sería que sea orientado con un profesional, ¿no? Porque pues muchas veces, como dices, no es fácil reconocer, yo ahorita que dijiste eso, en algún momento en un puesto de quesadillas un señor estaba pegando a su hijo y la señora de las quesadillas le dice, ay, no le pegue tan feo, y dice, ay, a mí mi papá me trató a patadas y hoy se lo agradezco. O sea, a pesar de que incluso alguien externo se lo dice así como de, oye, pues las cosas no están tan bien, a veces es como complicado reconocer que ese tipo de cosas están pasando y a lo mejor un profesional, obviamente vas a necesitar mucho tú de tu parte para poder reconocer estas cosas, pero con un profesional yo creo que estaría mejor guiado, ¿no? Sí, la idea es que pues es que, a ver, no hay un momento así como, ay, me lleva la inspiración de ir a terapia o tomar terapia. Pero creo que sí hay momentos en los que si te sientes vulnerable o te sientes demasiado solo o cosas en este sentido que pronto vemos negativos, como tristeza, mucha angustia, mucho enojo, es como el momento de acercarse con un terapeuta que pueda trabajar pues un poco en estas heridas y de alguna manera poco a poco, conforme van sanando y conforme se van comprendiendo, pues paras de hacerle daño a los otros y por lo tanto a tus hijos. Sí, y bueno, pues esto también, o sea, es como tomárselo con calma, yo creo, porque, pues, o sea, como dices, o sea, el primer paso es reconocerlo tú y bueno, yo no tengo hijos y no estoy enfocado a eso, pero bueno, yo que voy a terapia y yo siempre lo digo en todos mis episodios, que es un proceso y que hay que tenerse, primero, paciencia a uno mismo, porque no es de la noche a la mañana igual ir a terapia y de pronto ya como, Sí. si, como pedir una pizza, que ya está rápido y lo puedes tener ya, sino es como todo un proceso y bueno, yo creo que es algo súper positivo poder enfocarlo también para los niños. Sí, justo. Eh, pues a veces se piensa que la terapia es como para locos o para personas así con problemas,
Pero una vez como enfrentando este miedo y estos prejuicios y estos estereotipos, te das cuenta que en realidad es un espacio en donde pues, puedes platicar con alguien que no te va a juzgar y que un poco te va a ir como señalando o indicando algunas cosas importantes para que te desarrolles pues de manera más sana, más feliz, creo. Y bueno, ahora pasando ya con los niños, ya supimos que el primer paso es ve a terapia. Sí, un poco. Ahora, bueno, algo que me llama mucho la atención que noté también es que los papás luego no saben cómo, como lo que mencionaste, es marcar unos límites claros, porque tienen como ese miedo de, bueno, estoy marcando este límite, pero pues no quiero ser como demasiado Autoritario. autoritario o tampoco quiero ser demasiado blando, por así decirlo. O sea, ¿cómo podrían? Yo me imagino que cada caso es un mundo, porque pues, todos los niños son diferentes, igual que todos nosotros, como dices, son seres humanos, pero a lo mejor algo que podría ayudarles a ellos a identificar, bueno, esto es un límite claro y no está siendo autoritario, pero tampoco está siendo blando. O sea, tú, ¿qué herramienta o no sé cómo podrías darles a las personas para que tengan un poquito más de claridad? Primero, la más obvia, que además suele ser una respuesta muy chocante, pero pues, los niños aprenden a través del ejemplo. Durante los primeros 5 años de su vida, la mayor parte de sus conductas son imitación de los adultos que los rodean, ¿no? Entonces, si eres un adulto que no sabe poner límites o que no puede o que le cuesta trabajo, que dice, no vas a hacer esto, pero 5 minutos después ya sí lo puedes hacer, pues los niños van aprendiendo que por ahí es el camino, que así se hacen las cosas. Entonces, primero tener muy claros nosotros mismos los límites, con nosotros y con los que nos rodean, ¿no? Y después, es que sí, depende de cada caso es muy particular, pero pongamos un ejemplo, ¿no? Digamos que así Juanito se quiere subir a la mesa, brincar encima de la mesa. Y nosotros como adultos sabemos y tenemos muy claro que si se cae se va a lastimar, seguro se va a lastimar. O sea, puede ser un raspón, pero puede romperse una mano. Entonces, como con mucha amabilidad, sin gritarle o sin decirle groserías o sin llegar, no sé, está Juanito arriba de la mesa brincando. Y de pronto entra mamá o papá y grita, bájate de ahí, ¿qué estás haciendo? Así, pues seguramente se va a espantar, se va a poner a llorar. Cuando Juanito llore, papá o mamá se van a enojar y le van a gritar más, tal vez le peguen y ya se hizo un caos, ¿no? Entonces, si tú de lejos ves que Juanito se subió a la mesa, pues te acercas con calma, ¿no? Y le pides amablemente que se baje. Tienes que bajarte de la mesa. No, no quiero. Te acercas un poquito más. Mira, si no te bajas de la mesa, seguro te vas a lastimar y te puede pasar algo en la manita o en la cabeza. Vente, yo te ayudo. Un poco hacerlo como una invitación, ¿no? No dar la indicación o la orden, bájate de la mesa, sino, a ver, vente, vamos a bajarnos de la mesa, yo te ayudo, dame la mano, aquí te pongo una silla. Y entonces ya es como un juego, ya es una invitación, ya es así lindo, y no se convierte en una orden, porque los adultos creemos que solo a nosotros nos pasa, pero es una reacción natural que si alguien llega y te ordena algo a gritos, tú te opongas, o sea, tú digas, no, ¿por qué? No, ¿tú quién me vas a decir o qué? No. Y pasa exactamente lo mismo con los niños, ¿no? Al final de algún lugar lo aprendimos, o por eso lo hacemos de adultos. Entonces, pues es lo mismo. Si es una invitación más que una orden, los niños lo van a aceptar. Pero el límite está claro, no puedes subirte a la mesa. Una vez que se bajó de la mesa y que ya lo hiciste como un juego, repetir la indicación, no la orden, pero sí la indicación. No puedes subirte a la mesa, estar arriba de la mesa no es una opción porque te vas a lastimar. Sin amenazas. Esto de, si te vuelves a subir te pego, pues en lugar de crear un vínculo o una conciencia de responsabilidad de que se puede lastimar, lo que hace es generar miedo. Entonces, los niños empiezan a no aprender que hay cosas que los lastiman. Más bien empiezan a aprender que hay cosas que no se pueden hacer en público, que son secreto o que te van a regañar. Pero lo que nos interesa que aprendes es que si se sube a la mesa,
seguro se va a caer y seguro se va a lastimar. Ujú. Eso creo. Y por ejemplo, ahorita que estás diciendo todo esto, a mí me viene a la mente algo que seguramente que critican muchas personas, así como cuando se empiezan a enseñar este tipo de cosas, es que dicen, ay, bueno, sí, pero es que tú no conoces a mi hijo. Ah, es que sí, suena muy bonito cuando lo dices así, pero pues no sé qué, o sea, pero pues, o sea, ahí entraría un poquito este primer paso que hablamos antes, ¿no? O sea, de, ya que tú te conoces y que ya empiezas a tener como esta inteligencia emocional con, pues sí, contigo mismo, pues ya es más fácil acercarte a este tipo de cuestiones. Ya ahorita las personas que están escuchando probablemente pueden comenzar con este primer paso y ahora seguramente hay actitudes o hay comportamientos que, como dices, como pusiste el ejemplo de un niño que se subía a la mesa y sucedía esto de, y no te subas a la mesa, pero pues sigue siendo pues una actitud recurrente, un comportamiento y ahorita no saben qué hacer. Entonces, ¿cómo podrían ellos comenzar? No sé si la palabra es corregir, pero sí como a modificar estos comportamientos. Creo que primero hay que tener súper claro que una vez que, a ver, todos los niños hacen travesuras y todos se equivocan y todos se suben a los muebles y todos rayan las paredes porque están conociendo el mundo, o sea, todo es nuevo, entonces, como todo es nuevo, pues todo implica una nueva aventura. Es completamente natural. Si se han marcado límites y no funcionan de alguna manera, o es poco común, o sea, si indagas en un caso particular te darás cuenta que hay otros problemas mezclados y por eso los niños no obedecen o no hacen caso. Pero como suelen ser conductas que ya tienen mucho tiempo establecidas en la familia, a veces vienen de muchas generaciones, es difícil modificarlas, entonces pues constancia, mucha paciencia, o sea, saber que seguro las primeras 50 veces vas a fallar. Y en la 51 ya va a resultar bien, ¿no? En la 51 vas a poder marcar límites claros y tu hijo o tu hija lo va a entender y va a poder como seguir por ese camino. Pero pues mucha conciencia de que las 50 primeras veces seguro va a ser un caos, o sea, seguro van a terminar a gritos, seguro van a terminar llorando, porque es normal, porque son humanos, porque es muy difícil, porque los niños no saben, si los adultos no sabemos, pues los niños menos, contener sus emociones o manifestarlas de manera sana. Entonces, eso, conciencia de que vas a fallar, pero que con disciplina en algún punto será posible. Sí, y precisamente me viene algo que también me preguntaron bastante, que, por ejemplo, no saben esta cuestión de cómo, pues muchos de nosotros fuimos educados, de premio, castigo, qué tanto puede funcionar o qué tanto daño puede hacer, pues a los niños cuando intentan educarlos de esta manera. Mucho. Yo creo que, o sea, si hoy en este momento volteamos a nuestro alrededor y volteamos a ver a los adultos con quienes convivimos y en general la sociedad en la que nos encontramos, vamos a encontrar terribles fallas. O sea, vamos a encontrar mucha violencia, vamos a encontrar mucha inseguridad, eh, como situaciones económicas muy inestables. En general, si hacemos un sondeo rápido, como que la gente tiene una salud mental muy frágil. Y es justo porque nos educan a través de premios y castigos. Entonces, lo que sucede cuando nos educan de esta manera es que nuestro cerebro se va acostumbrando a que hay que hacer las cosas para que te premien o para que no te castiguen, en lugar de ir construyendo una conciencia de que no te subes a la mesa para no lastimarte, sino para que no te castiguen. Entonces, profesionalmente en absoluto recomiendo que a los niños se les eduque con premios y castigo. En absoluto considero que se deberían como de corregir de alguna manera, sino ser como muy observadores con su comportamiento y con las cosas que dicen, si empiezan a hablar, para conocerlos y tener como la sensibilidad de entender qué está pasando por su cabeza. O sea, muchas veces no, y a los adultos nos pasa todo el tiempo, no reaccionamos en mala voluntad, o sea, no queremos hacer daño, nuestra intención no es mala o negativa, pero
Hay impulsos que no controlamos, que no sabemos manejar, y de ahí viene lo negativo. Pues lo mismo pasa con los niños. O sea, algo está pasando en su cabeza, en su mente, en su cuerpo, en sus emociones que no sabe manejar, y entonces lo manifiesta de alguna manera. Y si eres muy observador en estas conductas, pues te darás cuenta que no necesita un premio o un castigo, sino que lo ayudes a comprender el mundo que le rodea. Uh-huh. Y es un poquito de empatía, lo veo yo, porque pues sí, como dices, muchas veces llega a ocurrir que los niños tienen como este tipo de comportamientos como, no sé si decirles destructivos, porque de pronto pues sí, literalmente destruyen cosas de la casa al propósito, o tienen problemas en la escuela con otros niños, o ese tipo de cosas. Yo en algún momento escuché, no sé qué tan cierto sea, que cuando los niños tienen este tipo de conductas es porque hay alguna necesidad que no están cubriendo, y es más fácil, por ejemplo, llevarlo a algún lugar así de corrígemelo, en lugar de pues hacer algo desde casa y ver qué es realmente lo que está pasando, ¿no? Sí, justo. Cuando hay como varias respuestas, ¿no? Válidas, pero no sé, por ejemplo, los niños destruyen a veces porque al destruir aprenden, al destruir conocen, ¿no? Digamos un niño muy curioso que desarma el control de la televisión. No está destruyendo por malicia, destruye por curiosidad, quiere saber qué hay adentro, cómo funciona. Si un papá o una mamá llega y ve el control destruido, lo primero que hace es gritar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre? Pues nunca se enterará que tiene un posible genio entre sus hijos, que lo que está haciendo es explorar el mundo. Entonces eso, ¿no? Ahí tenemos como un ejemplo muy claro de la necesidad es la curiosidad, la necesidad que necesita, valga la redundancia, cubrir, es la curiosidad. Pero la reacción adulta, ¿no? Ya que pasamos por toda la vida y recorrimos un montón de cosas dolorosas y tristes y que nos hicieron enojar y que nos lastimaron, pues claro que nuestra mente macabra, pero nuestra mente adulta piensa en lo negativo de manera inmediata, porque ya nos enseñaron a pensar así, y los niños no. Entonces, sí, habría que verificar qué necesidad no se está cubriendo, y los niños no lo dicen con sus acciones, ¿no? Con sus cuando destruyen, o cuando lloran, o cuando gritan. A veces lo dicen de manera muy clara, o sea, a veces los niños gritan, quiero que me abraces, o algo por el estilo, y pues es eso. Y precisamente también es conocer al niño, porque pues como dices, no es lo mismo un niño que destruya un control, pues rara vez, a un niño que suele desarmar las cosas, por ejemplo. Y también algo que me llama la atención precisamente, que dices, nosotros ya estamos educados y vivimos y pasamos por muchas cosas, pero pues como también lo mencioné bien al principio del podcast, pues nosotros también fuimos niños, y por ejemplo también podemos tener esos recuerdos de que en algún momento hicimos algo no con malicia, pero los papás llegaron y ¡paz! ¿Por qué hiciste eso? De ahí salen muchos traumas que después atendemos en sesión. Justo cuando hacemos algo sin malicia y alguien más nos regaña, nos reclama, nos recrimina, nos sentimos, y seguro lo has sentido, mal, como si fuéramos malos, como si algo estuviera mal con nosotros. Eso aplica igualito a los niños, ¿no? Ojo, aquí, es complejo, porque puede ser que un niño no destruya un control de la tele por curiosidad, sino por enojo. Que lo haga por enojo no significa necesariamente que está mal. O sea, lo que significa es que hay una necesidad que no se está atendiendo. O sea, un niño chiquito, digamos de 6 años, que destruye un control de televisión por enojo, nos está diciendo que atrás hay muchas cosas que le duelen, que no comprende, que le lastiman, tanto que llegó a ese tipo de decisiones. Y bueno, hablando de este tipo de límites, de como
comenzar a hacer un poco de diferentes las cosas también. Hay veces en las que, por ejemplo, los niños quieren dulces o quieren pasteles o cosas así, y es como o hay personas que llegan a un límite así de no, nunca, y hay personas de sí, siempre. O sea, y hay personas que tienen sus límites, pero a veces no saben cuándo decir que sí o que no saben cómo negociar. Ahí yo me imagino que es una habilidad que necesitan desarrollar ambos, papás y niños, para poder tener como no sé, como una relación en ese sentido como sana, no sé si llamarle así. Sana. Primero, o sea, siempre hay que ir a lo más obvio, ¿no? A lo más evidente. Los dulces tienen mucho azúcar y de alguna manera eso les da, no energía real, pero sí como subidones de energía a los niños. Entonces pueden tener una hora muy activa y después les da un bajón y entonces se quedan dormidos, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo obvio sería ver qué hora del día es como para que esto suceda. Si yo le doy de cenar a un niño, por ejemplo, leche con chocolate y un pan con mantequilla y azúcar, bueno, a las 8 de la noche seguro se va a dormir a las 12, porque tiene mucha energía, porque le dimos mucha azúcar. Entonces, primero acudir a lo obvio para poner los límites. ¿Qué hora del día es? ¿Ya desayunó? ¿Ha tomado agua? ¿Comió verduras? El clima también, ¿no? O sea, está súper caliente, si le doy algo frío, ¿qué va a pasar? Ese tipo de cosas hay que verlas, o sea, hay que estar como pendiente de eso. Y una vez como considerado todo esto, todo lo anterior, lo ideal sería mantener una alimentación sana siempre y cuando se pida un dulce, un postre, un chocolate, darlo. Porque sobre todo con la comida es muy complejo porque es nuestra familia quien nos enseña a vincularlos con la comida. Entonces, demasiadas restricciones pueden provocar desórdenes alimenticios en la adolescencia, o demasiada vigilancia igual pueden provocar desórdenes alimenticios, pero también como permitir que coma todo lo que quiera, cuando quiera, sin medida y sin límites, pues bueno, provoca otro tipo de enfermedades. Entonces, mediarlo, ¿no? Como que en general yo recomendaría, por ejemplo, que en general haya frutas y verduras siempre disponibles para que los niños las prueben, las coman, primero las prueben, ¿no? Que siempre las prueben en su estado natural, o sea, no darles fruta con chile o fruta con limón, para que sepan a qué sabe la fruta o la verdura así solita, sin ningún condimento. Y si un día toda la familia va a comer pizza, bueno, pues también él, obviamente, él o ella, el chiquito, puede comer pizza, puede comer un pastel o un postre, pero otra vez, ¿no? Si como adultos mantenemos una vida sana, una alimentación sana, eso es lo que van a aprender los niños y es lo que en general vamos a compartir, ¿no? Uh-huh. Y una alimentación sana no es restringirte de todas las grasas o de todas las azúcares o de todos los dulces. Una alimentación sana es saber equilibrar tus comidas y tus necesidades. Eso. Y por ejemplo, esto de negociar lo de los dulces, yo creo que se puede llevar un poquito más general, ¿no? Sí. Porque como dijiste, o sea, consideras varias cosas. Por ejemplo, en el caso de los dulces dijiste el clima, el azúcar, si ya comió, o sea, y a lo mejor podríamos hacerlo un poquito más general porque pues al final muchas de las preguntas es depende sí. Del caso, entonces no hay una respuesta así, pues puedes hacer esto, sino por ejemplo a lo mejor quiere ir a jugar toda una tarde con uno de sus amigos, o a lo mejor quiere jugar videojuegos, o no sé, o sea, es como considerar este tipo de cosas importantes, ¿no? Sí. En general creo que yo recomendaría que hubiera una rutina que pudieran seguir no solamente el niño, sino toda la familia. Una rutina que tuviera como horarios para despertarse, para desayunar aproximados, ¿no? Tampoco así medir cada segundo del día, sino horarios aproximados para despertarse, para desayunar, para tomar una ducha, para hacer tareas, para ir a la escuela, para comer, y que todo el mundo los respete. Y entonces cuando está muy clara la rutina, sabemos en qué momento pueden encajar bien los permisos o no sé, a ver si toda la semana
súper estudiamos y somos súper responsables y demás, bueno, el domingo nos quedamos todos en pijama y vemos películas, y comemos palomitas y pizzas y helado, y un día pues no pasa nada, el lunes retomamos la rutina. Si toda la semana tienes tarea, pues no pasa nada si este viernes dices, no voy a hacer la tarea hasta el sábado y te pones a jugar videojuegos. Entonces la cosa sería como tener muy claras cuáles son las responsabilidades, sí del niño, sí de la niña, pero también de la familia, y en qué momento pueden entrar los permisos, en qué momento son permisos chiquitos, en qué momento en absoluto hay un permiso. Digamos, ¿no? Que la regla de cierta familia es que nadie puede sacar menos de 8 en un examen, ¿no? No estoy diciendo que esta regla esté bien o esté mal, estoy diciendo que existe en algunas familias. Y de pronto alguno de los hijos saca 6. Bueno, la regla para todos, la regla general es que hay que sacar 8. Habrá una consecuencia seguramente. Yo no recomendaría un castigo, más bien una consecuencia, ¿no? Como, un castigo sería, como sacaste 6, no puedes jugar con tu Xbox. Y una consecuencia sería, como sacaste 6, vas a tener que estudiar otra vez la materia y a lo mejor, no para el maestro, pero sí para la casa, para la familia, entregar un trabajo de ese tema que reprobaste. ¿Para demostrarme que sabes? No, para que lo aprendas, porque reprobaste porque no lo aprendiste o qué pasó así, ¿no? Entonces creo que un poco en ese sentido. Como mantener una rutina que nos ayuda a saber las reglas generales de la casa y en qué momentos se pueden aligerar un poco, como soltar un poco. Así, bueno, y en esta cuestión de poner una rutina y bueno, ya en general de todo lo que hemos hablado, he escuchado que se necesita pues la comunicación entre padres y los hijos. Entonces, pues, ¿cómo poder comenzar con una comunicación efectiva para que los niños nos entiendan? Porque pues luego muchas veces sucede que, y no nada más con los papás, sino con otros adultos en general, hacia los niños que comunican con ellos, como dices, o sea, tienen como sus etapas y no saben decir, yo necesito esto, sino lo hacen con acciones, pero tú como adulto, como tú lo ves así, se lo dices de una manera que a lo mejor no está, no sé si decirlo al nivel de comprensión del niño o que el niño no lo va a entender de la manera en la que sea necesaria. ¿Cómo saber cómo comenzar con esta comunicación efectiva? Primero creo que hablándoles desde súper chiquitos, o sea, sí desde que están en el vientre de la mamá, o sí, no sé, en el caso de una adopción, por ejemplo, sí en el caso desde que llegan o desde que son súper bebitos, o sea, siempre hablarles, literalmente hablarles, como platicar con ellos, como un poco esperando a que te respondan. Porque aunque no quedarán recuerdos de eso y aunque no aprenderán a hablar a los 6 meses o a los 4 meses de nacidos, sí estimula su cerebro cuando les hablas, cuando les dices cosas o cuando les pones música o este tipo de estímulos, estimulan su cerebro, como que lo empujan a crecer, a desarrollarse. Y después creo que siempre hablar desde la amabilidad con los niños es súper importante, ¿no? Como pensemos en un escenario ficticio en donde yo veo a un adulto comiendo una galleta y llego y le grito, ¿por qué estás comiendo galletas? ¿Que no ves que no has comido? ¿Que no ves que son las 9 de la mañana? Pues jamás lo haría, o sea, no trataría así a un adulto. Tampoco trates así a un niño, ¿no? Si se te escapó a la cocina y se está comiendo una galleta antes de desayunar, bueno, pues pasa, ¿sabes? A veces así es la vida. Te acercas un poco, dependiendo de su tamaño, dependiendo de su edad, tienes que ponerte lo más cercano a su nivel que puedas, ¿no? Si es chiquito, no hablarle desde arriba, como para que no se sienta agobiado, sino a su altura y ponerlo cerquita para que haya contacto. El contacto físico promueve mucho la comunicación. Entonces, así, ¿no? Ponerlo cerquita, igual agarrarle las manitas o algo por el estilo. Y explicarle por qué eso que hizo está fuera de los límites. No mal, no que se equivocó, no que lo van a castigar, no, porque eso está fuera de los límites o fuera de la rutina o fuera de las reglas. Siempre con la verdad, o sea, también recomendaría eliminar esto de la florecita y la abejita o esas cosas no sirven, o sea, sí con la verdad, sí lo más cercano a lo científico posible,
pero traducirlo con ejemplos. Esa es la mejor manera de explicarle a los niños, con ejemplos, un montón de ejemplos, ¿no? Digamos, a ver, es que no has tomado tu lechita porque a esta hora acuérdate que hay que tomar leche y no podemos comer galletas antes del desayuno porque esa es la regla para todos y papá no lo hace, mamá no lo hace, tus hermanos tampoco, entonces tú no puedes hacerlo porque las reglas son iguales para todos. Pero bueno, ya te la comiste. Hay que estar pendientes porque seguramente al rato te va a dar sueñito o cuéntame cómo te sientes. Siempre como invitándolo a que se exprese, ¿no? Y después, muchas veces, este ejemplo creo que funciona muy bien. Algunas veces le compartimos a una persona que queremos mucho nuestra película favorita o nuestro libro favorito y ya lo leen, la ven, lo que sea. Y su respuesta es negativa, es como, ay, no me gustó, no está tan bueno, la verdad me aburrió un poco. Y nuestra percepción personal es, ay, qué mala onda, me está diciendo que no le gustó la película que yo le recomendé. Y con los niños pasa muchísimo, como no han creado este filtro, esta barrera de empatía, pues si a un niño no le gusta algo, te va a decir que no le gusta. Ahí en esos momentos esos son claves para fomentar la comunicación, ¿no? Si un niño está siendo honesto conmigo y me está diciendo que tal o cual cosa no le gusta o le incomoda o le enoja o le lastima, yo debo respetarlo. Porque si le digo, ay, ¿cómo crees? ¿Por qué dices eso si el caldo de tu abuelita está buenísimo? Pues entonces empiezan a aprender que no se dice la verdad, que no se dice lo que crees o lo que sientes o lo que piensas, sino lo que el otro quiere escuchar. Y de esa manera se van educando para no comunicarse con sus papás, ¿no? Entonces, luego viene la adolescencia y ya cuando son adolescentes saben de entrada que si comunican la verdad va a haber caos. Entonces no lo hacen. Por eso cuando son chiquitos, si te dicen eso no me gusta o eso está feo, o de pronto se les sale alguna grosería o algo así, en lugar de regañar o pegar o gritar, hay que rastrear de dónde viene. O sea, ¿por qué me está diciendo esto que me está diciendo? ¿De verdad le gritó su maestra en la escuela? ¿O qué está pasando? Como indagar, investigar, para entender qué es lo que nos quiere decir. Y darles mucha apertura, siempre preguntarles, ¿no? En esta etapa en donde los niños, por ejemplo, preguntan ¿por qué todo? Y 20 veces les respondes por qué y 20 veces te preguntan por qué, ¿no? O sea, otras 20. Regresarles la pregunta. ¿Tú por qué crees? ¿O tú qué piensas? ¿O tú qué has visto? Entonces, de esa manera van desarrollando no solo la escucha, sino el habla. Creo que esos 3 pasos serían. Y bueno, retomando esto que mencionaste de quitarlo de la abejita y la flor, me recuerda a que grabé, de hecho fue mi primer capítulo del podcast en el que traje a un sexólogo y él hablaba de la importancia de quitarle este tipo de sobrenombres a los órganos sexuales y puso un ejemplo bien fuerte de una niña que se acercó con su maestro y le dijo, es que mi tío mordió mi galletita. Y que pues que el maestro no le dijo así de pues déjalo, está bien. Y pues después resultó que era un caso de abuso sexual. Entonces, o sea, es solamente un comentario para que quienes nos escuchan y nos ven sepan lo importante que es, porque pues sí se tiene como este tabú que finalmente es de los adultos, que para los niños si le empieza a decir pene desde que tiene conciencia que se llama pene el órgano sexual, pues no le va a causar ningún conflicto después. Y bueno, ya retomando esta parte de la comunicación, algo que también he notado que les preocupa mucho a los papás es que los niños precisamente les cuenten las cosas. Ahorita ya hablaste de que es importante preguntarles, es importante no regañarlos así, de que, no digas que está fea la comida o algo así, sino, o sea, sí es algo importante como cómo pueden generar o esta comunicación de que a lo mejor los niños les empiecen a platicar de que, pues, tengo miedo por esto, o, o en la escuela está sucediendo esto y me siento así, porque, pues,
tienen ese miedo de qué tal si está pasando algo. Por ejemplo, y bueno, también que los escuchen, voy a contar una pequeña historia personal en la que yo recuerdo que cuando yo iba en primero de primaria había un niño que era el hijo de la secretaria de la dirección, entonces tenía como inmunidad ante todos los maestros y todo. Pero ese niño era un niño que hacía bullying, entonces yo recuerdo que a mí me pegaba ese niño, me veía y me pegaba y me daba unos trancazos así. De hecho, yo recuerdo que una vez, de esas que se sale el maestro y él estaba en la puerta y yo fui y lo empujé. No. Y regresó corriendo y me gritó, te voy a romper esos cachetes de marrana flaca. Y yo corriendo y me alcanzó y me tiró a un escritorio y así en la cara, varios golpes. Y yo regresé a la casa, seguramente regresé con golpes en la cara. Y bueno, aclaro, no les estoy reclamando nada a mis papás, no es nada, pero yo recuerdo en mis memorias está que yo les decía a mis papás, ese niño me pega. Y a lo mejor o a lo mejor no lo decía tal cual, pero yo lo recuerdo así porque era el mensaje que quería transmitir y mis papás no me entendían y jamás se hicieron, jamás se hizo nada porque ese niño me pegó hasta que un día me pude defender y ya, pero pues supongo que no es la intención de que pues lleguen a ese tipo de situaciones, entonces pues es algo que sí le preocupa a los papás. Claro. Primero, creo que lo más importante sería como poder generar redes de apoyo o tener la conciencia de qué funciones o qué roles juegan cada persona involucrada en la vida de un niño en su vida, ¿no? Digamos, o sea, en este caso, pues los docentes y los directivos debieron haber intervenido, ¿no? Esas son cosas que se ven, que se notan. Si tienes cierta sensibilidad para trabajar con niños, que es lo recomendable si eres docente, te das cuenta cuando un chiquito está asustado, angustiado, enojado, porque para eso estudiamos, o sea, al final del día nos preparamos durante mucho tiempo para ser sensibles a los cambios más mínimos con los niños. Entonces, como tener esta conciencia, ¿no? De que hay diferentes figuras, está la maestra, directivos, a veces incluso intendentes en algunas escuelas, profesores de inglés, mamá, papá, hermanos grandes, abuelitos. O sea, en realidad hay muchos adultos alrededor de los niños. Entonces, si empezamos como a crear una conciencia de que estos adultos de alguna manera intervienen en la conducta de los niños, será más fácil, ¿no? Porque habrá más personas dándose cuenta de qué mensaje. A lo mejor ninguno está preparado profesionalmente para hacerlo, pero alguno dice, ya le entendí, le están pegando. O le cae el 20 o algo, ¿sabes? Entonces, eso primero, tener conciencia de que debe existir una red de apoyo, que todos deben de estar en la misma sintonía o por lo menos sintonías muy parecidas para ver qué le está pasando a los niños. Y después, de alguna manera, sí observar, nunca vigilar. Preguntar, ¿no? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste? Conocer a sus amigos, los nombres de sus amigos, a su maestra, sus materias favoritas. Entre más preguntes y más des apertura a hablar de cualquier cosa, más fácil será para los chiquitos acercarse y decir, oye, me están pegando. Entonces, eso creo, como esas dos cosas. Darles seguridad para que hablen de cualquier tema, para que cuando llegue un tema pesado, un tema difícil, puedan expresarlo y ser conscientes de que necesitan adultos alrededor para ver un poco qué está pasando, observadores, ¿no? No vigilantes, porque vigilante es como, a ver a qué hora la riegas y te castigo. Y observador es como estar abierto, tener la apertura de ver qué pasa. Y bueno, también viene otra pregunta en esta cuestión de comunicación y todo eso, en el que, por ejemplo, algo que pasa mucho y que, no sé, desde mi perspectiva no es sano y no está, no le voy a decir que no está bien, pero no es algo muy funcional porque al final todos crecemos, bueno, hablo por mí porque
cuando yo llegaba a ver a un adulto llorar, era así como de, ¿qué pasa ahí? No pasa nada y dejan de llorar. O cuando están enojados resulta que no están enojados, que están felices. O sea, es como esta cuestión de permitir que los niños también sepan que nosotros tenemos emociones, pero y a lo mejor contarles un poquito. Bueno, ya hablaremos un poquito más adelante, por ejemplo, en el caso de las pérdidas, pero hay personas que no saben hasta dónde pueden contarle a sus hijos de cierta situación o de su vida, cuánto pueden conocer sus hijos sobre ellos, porque está esta frase de no puedes ser amigo de tu hijo. No sé si realmente es así como tal o cómo puede ser. Sí, sí es como tal. O sea, pensemos en darle a cada persona y a cada relación la función que tiene y el lugar que tiene. Entonces, si pensamos, ay, yo sí soy amigo de mis hijos, pues detente 2 segundos y pregúntate si eso que haces con tus amigos lo harías con tus hijos o lo harías frente a tus hijos. Si la respuesta es no, que es casi siempre no, pues no puedes ser amigo de tus hijos, ¿no? O sea, seguramente con tus amigos dices groserías, pues no las dirás con tus hijos. Entonces, no, lo ideal es que los papás, que las mamás no sean amigos de sus hijos. Pero sí que tengan una muy buena relación, ¿no? Una relación sana, de comunicación, de confianza, de respeto, de mucho amor sobre todo. Entonces, en términos de qué sí se puede contar o hasta dónde se puede comunicar o demás, creo que primero en la parte de las emociones, ¿no? Ser muy claros, acompañar a los niños en sus propias emociones. Si un niño grita y patalea y hace berrinche, no está haciendo berrinche porque es malo, está haciendo berrinche porque está enojado y no sabe cómo expresar sus emociones. Si llora, seguramente está triste porque se rompió su osito. Bueno, ese es su problema, ¿no? O sea, tiene 5 años, no podemos esperar que tenga problemas de una persona de 20 y tantos porque tiene 5. Entonces, ese que se rompió su osito es su problema más terrible y hay que acompañar en esa tristeza. Y en el caso de que nos vean, una manera de acompañar es, por ejemplo, si un niño ve a un adulto llorando y pregunta, ¿qué tiene? ¿Por qué está triste? Pues explicarle, ¿no? De manera clara. Bueno, está triste porque tuvo un conflicto, tuvo un problema, o algo salió mal, o se murió su perrito, o pues ya ves que no vamos a volver a ver a tu abuelita porque murió y entonces por eso está triste tu papá, cosas por el estilo. Decirles la verdad, así como es, por qué estás triste. O sea, qué siente y por qué lo siente. Lo mismo en el caso del enojo, ¿no? ¿Qué no? Los problemas de pareja, ¿no? O sea, los problemas que tienen mamá y papá como pareja son privados. O sea, no tendrían ni siquiera que ventilarse con amigos o en redes sociales, menos con los hijos. Son íntimos. No porque esté mal que las parejas tengan problemas, sino porque las únicas personas que conocen el funcionamiento de una pareja son las personas involucradas. Entonces, si yo vengo y te cuento a ti mis problemas de pareja, pues tendrás una opinión de fuera. Pero bueno, eres adulto, no pasa nada. Si le cuento a mi hijo, pues entonces va a empezar a hacerse bolas en la cabeza y va a mezclar su relación con su papá o con su mamá con la relación que tienen ellos dos, o sea, el papá y la mamá como pareja. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ningún problema de pareja, o sea, están los psicólogos, ¿no? Entonces, ningún problema de pareja a los hijos, pero sí mucha claridad. Por ejemplo, si hay problemas económicos en casa y habrá que ahorrar un poco, bueno, se les dice a los niños, ¿no? Se explica, a ver, ¿se acuerdan que en el súper comprábamos 2 cajas de Coca-Cola? Bueno, ahora no las vamos a, no recomiendo tomar 2 cajas de Coca-Cola, ¿no? Pero es un ejemplo real, pues sucede, ¿no? Bueno, ahora no los vamos a comprar porque son caras y necesitamos ahorrar. ¿O se acuerdan que íbamos a ir de vacaciones? Bueno, no, porque a lo mejor estamos pasando por un momento difícil, porque mi mamá o papá o ambos se quedaron sin trabajo. Entonces creo que los problemas de pareja son de pareja y los problemas de familia son de familia. Y como tal se manejan entre todos, ¿no? Y bueno, precisamente ahorita que estás mencionando los problemas de la familia son de la familia, también
ahorita especialmente en esta pandemia en la que estamos en Mm, casa. Ahorita hay unos que conviven mucho con su familia y que por la situación que sea, pues tienen que mantenerse en la casa, por ejemplo, con sus papás y ese tipo de cuestiones. Y aquí a lo mejor los que nos están escuchando que no son papás, pero sí conviven con estos niños, ujú. ¿hasta dónde pueden llegar los familiares? No sé, a lo mejor a veces son los abuelitos o los tíos o los hermanos, no sé. Mm, Creo que aquí sería interesante como explicar un concepto que es también reciente. Se le dice tribu al grupo de personas, tribu y no familia, porque a veces está conformado por personas que no son familia, pero como si fueran. Ujú, Eh, y es el círculo cercano que de alguna manera apoya a la crianza, o sea, como si mamá tiene que salir a trabajar y deja encargado al chiquito, a la chiquita con la abuela, con el abuelo, bueno, son parte de la tribu porque de alguna manera ejercen crianza. Los hermanos mayores siempre, ¿no? O entre hermanos siempre son parte de la tribu porque aunque no nos gusta aceptarlo, cuando una familia tiene más de un hijo, los hermanos de alguna manera también se involucran en la crianza, ¿no? Entonces, estas personas tienen la función de apoyar, respetar y como continuar de alguna manera las reglas que establezcan los papás, las mamás. Da igual si es una pareja, por ejemplo, heterosexual o una pareja homosexual o demás, todas esas cosas no importan, pero sí importa que quienes están haciendo las de figuras paternas o tutores sean quienes lleven la batuta. Entonces, si hay mucho esta convivencia, sí, podemos jugar, podemos ver la tele todos juntos, pero hay que, no sé, la autorización se pide a la mamá, los límites los pone papá, permisos, bueno, pues los dos, así, ¿no? Va variando, depende de cada familia. Pero la idea sería limitar el contacto a lo recreativo, ¿no? Cuando hay chiquitos en la casa, papá y mamá, o mamá y mamá, o papá y papá, son quienes toman las decisiones para la familia y todos los demás tienen una relación recreativa. Pueden hacer cosas juntos, pueden hacer actividades juntos, pero no pueden nunca contradecir las reglas de los papás, por ejemplo, porque eso confunde a los niños. Y pues precisamente lo que estás diciendo, ¿no? Porque ahorita, como dices, es como que siempre hay cierto grado de que se involucran en la crianza del Mm, niño y como que, como dices, es bien importante, ¿no? Si hay alguien que nos está escuchando o viendo que vive con niños, pues es bien importante esta cuestión, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace un rato de las negociaciones, de que a lo sí. mejor tú le dices, porque yo me imagino que es de los problemas más comunes que tú le dices al niño, no, hoy no vas a comer dulces y de pronto llega el tío o el abuelito, la abuelita, consentidora entre comillas, porque pues como dices, al final se está enviando un mensaje doble, así como Uh-huh. que sí, pero no, o sea, o Exacto. no, pero sí. Entonces, pues como que, bueno, se llegan a muchas situaciones y es como bien importante mantener estos límites. Uh-huh. Y como dices, me llama la atención, no había escuchado como esta recomendación de que sea como más limitado a lo creativo, a lo Uh-huh. recreativo, Uh-huh. para poder dejar completamente esa parte de la crianza a Sí. a los papás, ¿no? Sí. Eh, Pongamos un ejemplo, ¿no? Como muy común, justo, los dulces, ¿no? Por la razón que sea, por la crianza respetuosa, porque los papás son súper fitness, no sé, por la razón que sea, deciden que esa familia consume poca azúcar, pocas grasas, por lo tanto, entre semana no se comen pizzas, digamos, ¿no? Y entonces llega la abuelita y trae pizzas para todos. Primero es una situación muy violenta, ¿no? Si tú de entrada sabes que tu hija o tu hijo o tu nuera o tu yerno han decidido no incluir la pizza como comida durante la semana y tú sabiendo esto llegas y llevas pizza para todos,
Es muy violento hacer eso con otra persona, ¿no? Como que alguien te haya dicho, este es mi límite, por favor no lo pases, y tú de todos modos lo pasas, es súper violento. Pero pasa, es súper común en México, es muy común en México. Entonces, a los papás los ponen en una situación muy incómoda, porque a pesar de que fue la abuela o el abuelo, digamos la abuela, quien transgredió el límite, si tú dices, no, acuérdate que eso no se puede comer, llévate la pizza, por favor, pues el grosero o el mala onda o el intolerante eres tú, ¿no? Te conviertes en el intolerante tú. Y los niños se quedan con una sensación de, ay, qué mala onda que corrieron a mi abuelita con su pizza, ella nada más nos quería traer un dulce. Terrible. Lo ideal sería hablarlo de manera otra vez muy, muy clara antes de que suceda. Ya cuando sucedió eso, bueno, pues ya ni modo, ¿sabes? O sea, nos comemos la pizza porque no queremos hacer una escena, pero en algún momento en privado, en algún momento en donde no estén escuchando los niños sin gritos, sin sombrerazos, pues te acercas con tu mamá o con tu suegra o como sea la relación y le dices, a ver, acuérdate que estas son las reglas de mi casa y súper importante que las respetes porque no quiero que hagan malos hábitos alimenticios, porque quiero que construyan un vínculo sano con la comida, explicas, ¿no? Si esta situación persiste, habrá que poner límites mucho más claros, a veces rayando en lo agresivo. No violento, pero sí en lo agresivo, porque a veces es necesario como hacer un poco más frente a esto. Sí, y bueno, yo me imagino, ahorita que mencionaste de la suegra y el yerno o la nuera, me imagino que debe ser también una situación como, ¿cómo decirlo? Que de pronto es más fácil no respetar lo que está haciendo la pareja de tu hijo, tu hija, tu hermano, no sé. Entonces, para tú que nos ves o nos escuchas, no hagas eso, por favor. Si no, tendrán que poner este tipo de límites más agresivos y finalmente a nadie le gusta cómo llegar a este tipo de situaciones agresivas, pero pues es responsabilidad de tú que no eres el papá, a pues, respetar esos límites, ¿no? Y ojo, cuando digo agresivos no digo que le vayan a pegar a la abuelita ni nada de eso, ¿no? Pero, a ver, de pronto puede ser agresivo decir, no puedes respetar la regla de que entre semana no se come pizza en esta casa, bueno, solo te veremos los fines de semana. Y así tú puedes traer pizza y nosotros tenemos nuestra regla y todo normal. Eso es un poco agresivo, ¿no? Decirle eso a alguien, solo te voy a ver los fines de semana porque traes pizza, pues es agresivo. Pero a veces es necesario, ¿no? A eso me refiero con agresivo, porque a veces pues podría sonar a que le van a pegar a la abuelita y no es, sí, no. Para nada es el plan. Qué bueno que lo aclaraste porque luego se queda la interpretación y mejor no, agresivo es esta cuestión que estás diciendo. Y bueno, ahora hablando igual de la familia, pues muchas familias no tienen solamente un hijo y no es nada más como que la comunicación entre papá hijo o mamá hijo, sino también ahora se involucra un hermano o una hermana y aquí pues a los papás les preocupa mucho esta cuestión de pues que se lleven bien, que tengan una relación buena, que pues con los hermanos siempre vamos a pelear de alguna manera u otra, pero pues llevar la relación entre ambos de la mejor manera. Creo que la idea sería fomentar una relación cordial. A ver, los hermanos son pares, ¿no? Cuando decimos pares nos referimos a la convivencia con personas de nuestra misma edad, con características parecidas, sobre todo de nuestra misma edad, ¿no? Como niños de 5 años juntos, niños de 6, no pones en un salón, pensemos en la escuela, no pones en un mismo salón a adolescentes de 14 a estudiar con niños de 6 años, porque están en etapas de desarrollo distintas. Entonces, cuando digo entre pares, me refiero a personas que están en etapas de desarrollo relativamente cercanas o parecidas, ¿no? Entonces, los hermanos, por la estructura familiar, son pares, ¿no? O sea, de alguna manera están mamá y papá en la pirámide y abajo están los hermanos. No abajo de que sean menos importantes o de que los puedan maltratar, sino que su rol, su figura es distinta a la de los padres. Entonces, fomentar un poco la convivencia como lo fomentarías con desconocidos, ¿no? O sea,
¿qué no permitirías o cuál es el límite para hacer con desconocidos? ¿Qué tú no harías con desconocidos? Esa es la convivencia que tendrías que llevar entre hermanos, ¿no? Que se peleen es perfectamente normal, que se avienten juguetes en medio de una pelea es perfectamente normal, que a veces se jalen el pelo o se muerdan es perfectamente normal. No fomentando la violencia entre los niños, sino pues justo hay edades en que como no saben expresarse, se expresan a través del cuerpo, y a veces si tu hermano te quitó el control de la tele y tú la estabas viendo, pues lo muerdes. No porque no lo quieras o porque seas así ultraviolento y nada de eso, sino porque eres chiquito y tu manera de defenderte es morder, ¿no? Entonces, con reglas muy claras, creo que eso es súper importante. Si ya se siguieron todos los pasos anteriores de los que hemos hablado, la convivencia entre hermanos va a ser sana solita. Va a haber peleas, sí. Va a haber conflictos, sí, siempre. En todas las relaciones, en todo el universo, en toda la vida, hasta el fin de los tiempos. Pero si ya todos los pasos de atrás que hemos hablado se establecieron y están muy claros, pues ellos no tendrán... Es como, pensemos en un salón de clases, ¿no? Donde hay a veces 50 niños de la misma edad y una sola persona, un solo adulto que vigile y guíe esa convivencia. Bueno, pues se ponen reglas muy claras, ¿no? O sea, nos sentamos a cierta hora, comemos el lunch a cierta hora, el recreo es a cierta hora, esto no está permitido, si le pegas a alguien habrá consecuencias, si le robas un color a tu compañerito habrá consecuencias. Bueno, lo mismo aplica para la casa. O sea, si cada miembro tiene claras cuáles son las reglas de convivencia para todos, difícilmente se pasarán esos límites o se molestarán esas reglas, ¿no? De alguna manera. Entonces, los niños siempre serán un reflejo de lo que ven en los adultos. Y si escuchamos que dos hermanitos, digamos de 6 y 7 años, se hablan con grosería, seguramente sus tíos con su papá o con su mamá o del lado del papá y de la mamá y de todos lados se hablan con groserías. La idea sería que no, o sea, que fomentes una relación respetuosa. Uh-huh. Los hermanos solo se ponen límites. Sí, o sea, realmente tú no tienes que como decirle, te vas a llevar bien con tu hermano, no. Y bonito. Y finalmente solamente lo hacen, solamente es dejar claras como las reglas, ¿no? Exactamente. Dejar claras las reglas y no, por ejemplo, no fomentar comparaciones. O sea, esto de tu hermano sí, tú no, tu hermano puede y tú no, o tu hermano es mejor que esto, mira cómo a tu hermano sí le sale, jamás, ¿no? Comparar entre hijos es súper dañino, es súper violento y lo único que se desgasta es la relación entre hermanos, que debería de ser un vínculo sano y fuerte, ¿no? Entonces jamás comparaciones. Reglas claras sí, y interferir o interceder lo menos posible. Si yo de lejos estoy viendo que se están peleando por un Lego, lo primero que tengo que hacer es darles un poco de tiempo, esperar a ver cómo lo resuelven. A lo mejor se pueden poner de acuerdo solitos, porque los niños, sobre todo cuando juegan, ponen entre ellos reglas y se ponen entre ellos límites. Es como una sociedad ideal un poco. El juego de los niños es como una sociedad ideal, porque entre ellos mismos se regulan. Entonces, si veo de lejos que se están peleando por un Lego, espero un momento. Si esa pelea o esa discusión crece a gritos o a jalones de pelo, bueno, entonces ya interfiero. Pero casi siempre los niños recurrirán, si se hizo todo lo demás, los niños recurrirán a los papás y me quito mi Lego y va a llorar y así, bueno, ya dices, a lo mejor hay que compartirlos o tú un ratito y luego un ratito ella o él, así. Y bueno, ahora vamos con otra situación que es bastante actual, que son las clases en línea. Esto que, bueno, la pandemia nos trajo a todos a movernos todo.
hay algo que hacen como meme, pero pues qué tanto es cierto y qué tanto no, que de pronto, porque los dos extremos de que, no es cierto, y el otro extremo de que, sí es cierto, y pobre niño, el estrés de los niños por tener estas clases en línea, porque por ejemplo yo tengo una tía que es maestra de primaria y bueno, ella llegó a comentar que, por ejemplo, en esta nueva modalidad de clases en línea, ella tiene un hijo, dice, es que yo veo que los maestros dejan y dejan y dejan y dejan tarea y pobres niños no tienen nada y están estresados, y de pronto están los papás que son súper exigentes y que les dicen haz todo o que dicen, ay, no te estreses y no hagas nada, o sea, ¿cómo va esta parte del estrés en los niños? ¿Qué tanto es cierto, qué tanto no? Es cierto. O sea, es 100% cierto. Pensemos en situaciones que tendríamos que resolver como adultos o que teníamos que resolver como adultos antes de la pandemia y de la cuarentena y que ahora lo tenemos que hacer en línea y que no tenemos otra opción. De alguna manera también nos estresa y nos pone mal y nos angustia. Bueno, pues igual pasa con los niños. Por supuesto que eso que estaban acostumbrados a hacer en la escuela y que ahora no pueden hacer o que tienen que mudar en línea, pues los estresa porque es algo nuevo, porque es algo distinto, porque es algo a lo que no se habían enfrentado, porque pronto pues puede haber dificultades que no sabían que existían en el mundo. Entonces sí, es 100% cierto que están y seguirán durante mucho tiempo estresados. O sea, va a haber secuelas de las clases en línea en las generaciones actuales. No sabemos todavía cuáles, pero seguro va a haber. El problema o las dificultades aquí es que intervienen un montón de factores. O sea, el espacio en el que están, ¿no? Digamos la casa. Las personas con quienes conviven, digamos su familia. El método que esté utilizando, primero la escuela para permitir las clases en línea, luego el tipo de docencia de su maestra o de su maestro, porque también es distinto para cada quien, y en muchas ocasiones el tipo de tecnología o la plataforma que se utilice. Entonces, todos estos factores influyen en que los niños se sientan o no se sientan estresados. Si está en un espacio en donde todo el día hay gritos, ruido, la licuadora, pasan 20,000 trailers, obviamente ese ruido en sí mismo lo va como a molestar o estresar. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que pasa en la casa porque la casa no era hace un año, no era un espacio para tomar clases, la casa era un espacio para hacer ruido, para gritar, para ver la tele. Entonces, trasladar la escuela a la casa, pues implica esta dificultad, ¿no? Los espacios, las escuelas están creadas, están construidas, están hechas para que sean espacios de aprendizaje. La casa no, la casa es un espacio íntimo. Entonces no es que esté mal, pero así es, ¿no? Después, bueno, pues la familia, si es una familia dispersa o que le cuesta trabajo concentrarse o enfocarse, pues bueno, seguramente el chiquito o la chiquita tendrá mucha tendencia hacia este lugar. Si es una familia súper estricta y así súper exigente, pues el chiquito tendrá tendencias hacia este espacio. Y todas las conductas y los comportamientos de la familia van a ir influyendo. Porque si antes los niños tenían 5 horas para estar lejos de su familia y aprender de otros y aprender con otros, pues ahora no, ahora el aprendizaje se da todo junto. Entonces, ese factor de alguna manera es estresante porque está presente todo el tiempo. O sea, ya no nos separamos nunca y eso es complejo entre familias. En todas las familias, hasta así las familias que presuman de tener la mejor comunicación y la mejor relación, será difícil, ¿no? Será complejo. Y además porque los hábitos negativos que a veces la escuela intenta quitar, pues ahora se están reforzando, porque no hay espacio, ¿no? Para separarnos. Y después la escuela, digamos que es una escuela que tiene jornadas de clase en línea igual a antes, ¿no? Pues pobres niños, o sea,
En este mismo sentido de que la escuela es un espacio que está construido, es un espacio de aprendizaje, bueno, pues hay un patio, hay el rincón de lectura, hay banquitas, hay juegos, hay sombritas, hay pasto, hay un montón de espacios físicos en donde los niños pueden como cambiar de aire y despejarse un poquito. Hay un rato específico para el recreo, que es como el momento de libertad de todos los niños, hay clases de educación física. Entonces, este movimiento, o sea, literal el movimiento del cuerpo hace que los niños puedan explorar diferentes cosas. Y ahora están sentados enfrente de la computadora. Lo recomendable es que las jornadas sean mucho más cortas, o sea, a veces menos de la mitad, ¿no? Si los niños pudieran ver una asignatura al día, no les pasaría nada. Al contrario, estaría mejor. Entonces, dependerá de las decisiones que toma la escuela en cuanto a las jornadas académicas de los niños, el modelo que sigan, ¿no? Muchas escuelas lo que optaron a hacer es por exactamente lo mismo que se tenía pensado en presencial, hacerlo en línea. Y la educación en línea y la educación presencial son completamente distintas, o sea, los ejercicios son distintos, las maneras de comunicarse son distintas. Entonces, si solo mudan el ciclo escolar presencial a en línea, seguramente es un factor que va a estresar a los niños porque van a tener el libro para trabajar, ¿no? Pero en el libro, seguro te acuerdas, cuando íbamos a la primaria, tu maestra se paraba enfrente del salón y te enseñaba la página, ¿no? Y te decía, a ver, aquí, y en el número 2 y en el número 3, pero ahora en línea es súper difícil porque tienen que ver el libro y luego voltear a ver a la pantalla y al mismo tiempo están escuchando que su mamá grita algo en la cocina y no grita mal, ¿no? Sino como, pues en México gritamos mucho. Sí. Entonces, escucha que hablan, escucha voces afuera, poner atención a todo eso. Y si la escuela no ha considerado que es un modelo en línea, pues será un factor estresante. Si son jornadas muy largas, será un factor estresante. El docente, ¿no? Si es un docente que fácilmente se enoja o se irrita o quiere gritarles, pues bueno, ¿no? A ver, pensemos en un grupo de niños de 7 años en segundo de primaria. Lo último que van a hacer es ponerle atención al maestro en la computadora, o sea, si hay una tele enfrente, pues mejor la tele. Si tengo juguetitos al lado, pues mejor los juguetitos. Si veo que mi mamá está cocinando, pues a lo mejor se me antoja y me levanto. O sea, van a hacer todo menos ponerle atención al docente. Y eso al final termina siendo un factor estresante, porque el maestro se estresa porque los niños no le ponen atención y entonces su conducta para con los niños, su actitud es de estrés, de grito, de pongan atención, abran las cámaras, cierren todos los micrófonos. Eso pues estresa a todo el mundo. Entonces, sí están muy estresados, sí van a estar muy estresados cuando regresen a la escuela, ojalá pronto. Lo ideal sería crear planes de contención para esto, ¿no? Como sabiendo todas estas cosas, estar muy preparados para cuando los niños regresen a la escuela poder recibirlos con un montón de actividades físicas porque ya estuvieron quietos un año, con un montón de juegos, con un montón de espacios para conversar, para platicar, para hablar, para leer, para aprender lejos de estar, o sea, imagínate, ¿no? Un año estar sentados enfrente de la pantalla y regresan a sentarse enfrente del pizarrón, pues pobres. Sí, y bueno, precisamente ahorita que estás diciendo todo eso, o sea, yo no he visto clases de mis sobrinos, por ejemplo, en línea, pero por ejemplo, yo empecé un diplomado en línea y pasaba mucho eso de que, y bueno, yo siendo un adulto, me tocó, bueno, era de tanatología y muchos de los ponentes eran, ya personas mayores, entonces se desesperaban y era así, y una vez pasó que una maestra se puso son 4 horas, o sea, 4 horas y ya se me hace pesadísimo. Sí. Como dices, pobres niños que toda la jornada, intentan que sea toda la jornada como normalmente, pero una vez se aventó 1 hora peleando con los alumnos porque le preguntaron de una presentación y, o sea, pobres, o sea, si yo lo veo así desde adulto, pues los niños que yo nada más es una vez, cada 2 semanas, los niños diario. Todos los días. Entonces, pues sí, pues sí, pobre. Es difícil porque no hay mucho más que hacer en este tema. O sea, es lo que nos tocó en este momento y habrá que enfrentarlo lo mejor que podamos. Yo, honestamente, mi recomendación profesional,
seguramente sería mal recibida, pero sería que se hicieran otras cosas, ¿sabes? Como en lugar de tomar clases de español y de matemáticas, clases para hacer un huerto en casa, clases para que pudieran tener como este espacio para aprender otras cosas. Y son chiquitos, ¿sabes? 2 años en la vida de un niño, pues no es tanto, o sea, sí saldrá de la primaria a los 14, pero pues no le va a pasar nada. Y retomar los contenidos académicos cuando pudieran estar de manera presencial, porque además si ya nos ponemos un poco más políticos y económicos, pues bueno, en México hay un montón de desigualdades y si antes eran evidentes, después de esto mucho más. Sí, Mucho y precisamente ahorita que estás diciendo esto de que a lo mejor 2 años no es tan importante que en esta cuestión de matemáticas español. Me acuerdo que una amiga me platicó que ya así le dan ganas de llorar porque tiene muchos problemas con su hija, porque dice que para empezar no está aprendiendo, o sea, la niña no está aprendiendo nada, luego como que esta situación de estrés, no sé si habrá como exponenciado, que la niña era como, dice que es muy hiperactiva y que de pronto se salió de control, pues porque dices precisamente esta de que iban a la escuela y allá gastaban mucha energía en el recreo con sus compañeros y todo eso, y pues bueno, creo que sí la sacó de la escuela este tiempo. Creo que me dijo que la estaba llevando como a otro lado, o sea, como regular orientación por otro lado, o sea, le estaban dando clases, no en la escuela, sino acá. Entonces, pues bueno, sí, como dices, no sonará muy popular, pero pues a lo mejor, pues quién sabe, a lo mejor. Y o sea, creo que podríamos verlo como, ay, qué terrible que vamos a perder 2 años de escuela, pero también podríamos verlo como, qué bueno que tenemos la oportunidad de que aprendan otras cosas, ¿sabes? O sea, sí, que aprendan a barrer, a cocinar, o sea, daño no les va a hacer, ¿no? Aprenderán, a ver, todos aprendemos siempre, todo el tiempo, es nuestra cualidad, es una cualidad humana. Entonces, aprenderán otras cosas, ¿no? Podrán desarrollar lógica matemática, claro, que te ayude a contar monedas, por ejemplo, o frijolitos, o que haga otro tipo de problemas matemáticos en la casa. Aprender español, pues sí, ponle un libro, o sea, ponle enfrente un libro para que lo lea. No aprender las reglas gramaticales como en el libro de la SEP, ¿no? Pero sí aprenderá español. Sí, y precisamente también es como de, ay, entonces, ¿a qué hora a qué edad va a terminar la carrera? Porque, pues sí, eso llega a pasar, pero como dices, o sea, no se acaba el mundo porque, pues porque no hayan tomado 2 años de escuela y hayan aprendido otras cosas que a mí se me hace como... Sonará muy romántico, pero a mí se me hace bonito que aprendan cosas de la vida más allá que de la escuela. Claro. Porque pues está esta cuestión de la inteligencia emocional, o sea, hay personas que son como inteligentes racionalmente, así de que saben resolver todo y muy bien, pero pues en cuestión de sus emociones y en cuestión de la vida, relacionarse con otras personas, pues no les va tan bien. Y pues bueno, estas situaciones de aprender otras cosas, pues puede ayudarles bastante, ¿no? Y bueno, hablando de que cuando los niños regresen a la escuela, ¿tú qué consideras que suceda con los niños ahorita que estos, pues no sé si 2 años vayan a ser o el año que llevamos, cuando regresen a convivir con otros niños? Porque pues perdieron contacto con sus compañeros, a lo mejor por videollamada o por celular, lo que sea, pero no es exactamente ese contacto. ¿Tú qué crees ¿qué repercusiones crees que tengan los niños que no estén teniendo contacto con otros niños y qué puede pasar cuando regresen con estos niños? Sobre todo mucha angustia. No creo que alcance a ser ansiedad, pero sí mucha angustia, ¿no? La angustia es este sentimiento que nos da cuando estamos nerviosos, mal, ¿no? Digamos, a ver, si voy a ver a alguien que me gusta, pues igual estoy nerviosa o nervioso, pero así como bonito, como emocionado, ¿no? Bueno, la angustia es todo lo contrario. La angustia es eso que siento en el estómago cuando viene un examen para el que no estudié. Entonces nos vamos a enfrentar a mucha angustia, nos vamos a enfrentar a mucho estrés.
seguramente a mucha tristeza, justo por las pérdidas, justo porque el ambiente en general en el mundo es como triste, es como sombrío últimamente. A eso nos vamos a enfrentar, a mucha curiosidad también, o sea, habrá niños como que estén del lado de la angustia, pero habrá niños que digan, ay, por fin, hace meses que quería brincar encima de, no sé, lo que se encuentre, ¿no? Entonces, mucha energía contenida, es una combinación terrible para los pobres maestros, pero habrá mucha angustia, combina con mucha energía contenida y mucha curiosidad. O sea, van a querer preguntar todo, saber todo, ver todo, cómo funciona todo. Seguro se van a creer, 100% se van a creer expertos en tecnología. Van a querer moverse mucho, como brincar encima de todo lo que puedan, jalar el pelo. Seguramente habrá muchas situaciones de agresión entre compañeros, porque justo, ¿no? Como no tuvieron este periodo de adaptarse, digamos, los niños que están entrando o que iban a entrar a primaria, primero de primaria, pues no tuvieron este periodo de adaptación. Seguramente habrá bastantes agresiones entre compañeros. Y lo que podemos hacer es preparar de alguna manera como ya tenemos, ¿no? Tenemos la materia de educación socioemocional, enfocar los esfuerzos de esta materia en la convivencia, en las nuevas reglas, las nuevas normas, y a enfocarnos a resolver dudas, porque entre más claridad haya de un tema, mucho más fácil va a ser pues llevarlo en general. Entonces toda esta energía que se está conteniendo se va a desbordar. Sí, seguro. De verdad no quiero ver a las maestras cuando regresen los niños, se van a volver locos. Así que está bien. Así que prepárate, papá, mamá, sí, maestro, porque seguro. Ahora sí. Y bueno, ya para finalizar, ahorita igual siguiendo con este tema de la pandemia, lo que mencionaba hace un rato, que llega una situación en la que a todos nos está costando mucho trabajo, que es confrontarnos con la muerte de tantas personas. Hay niños que pues pierden a su abuelito, pierden a un tío, o incluso pues las personas que han perdido a alguien relativamente joven o joven. Y esto es un tabú, y a lo mejor es un poquito mi tema porque pues está relacionado con la muerte, en el que a los niños muchas veces, si a nosotros entre adultos nos cuesta ya trabajo reconocer la muerte de que se fue, pues con los niños pues es diferente, pero esta cuestión de la pandemia lo ha intensificado, ha hecho que incluso los duelos sean más complicados, porque pues la persona muere y no pueden velarlo, no pueden, hay otras cuestiones que se pueden hacer para manejar estos rituales y despedirse de la persona, pero bueno, en este caso estamos hablando de los niños. Ya de por sí es complicado comunicarle a un niño. Voy a contar una historia. Era antes de la pandemia, fue justo hace un poquito más de un año. Mi abuelito falleció, todavía no estábamos en pandemia y estábamos en el velorio. Y me llamó muchísimo la atención. Era un niño como de 6 años. Después descubrí que era mi sobrino, pero estaba el niño ahí y estaban todos llorando en la tristeza, en el dolor de que haya fallecido mi abuelito, en un cuarto con el ataúd, y el niño se acerca y dice, nos ve a todos llorando y dice, yo no lloro porque él ya está muerto. Entonces fue así como de, no, ¿cómo se te ocurre decir eso? Y no lo digas, cállate, nos duele. Sí. Y bueno, yo desde mi perspectiva fue como esta cuestión de lo que hablábamos hace un momento, o sea, es una realidad, o sea, realmente mi abuelito había fallecido, mi abuelito estaba muerto, pero no era así de, cállate, no lo digas, era como de... Pudo haber sido mucho mejor. Yo en ese momento no me atrevía a hacer nada porque, bueno, se armó el alboroto por eso y yo no sabía ni siquiera que era mi sobrino y no me sentía con la autoridad ni el respeto de acercarme y decirle, a lo mejor pude haber hecho un poco más a decir mejor a sus papás, pero bueno. Sino de explicarles qué es la muerte, porque además, según yo tengo entendido, que los niños, de acuerdo a su edad, entienden de manera diferente la muerte, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿cómo les podrías explicar a las personas, para empezar, cómo poder
acercarse a esta cuestión de la muerte? Creo que poco a poco. O sea, lo sabes, ¿no? La muerte es en general como la pérdida más grande de la que hablamos, pero durante la vida siempre vamos teniendo pérdidas de otras cosas. Entonces, ir aclarando poco a poco con los chiquitos, con pérdidas pequeñas, ¿no? O sea, a ver, digamos, cuando es momento de dejar el pañal. Para los niños representa una pérdida. No es muerte, pero es una pérdida. Entonces, si trabajas por ahí como, bueno, pues ya se acabó, fue el momento en el que usamos pañal, ahora tenemos que crecer, ¿no? Hablo en plural porque es mucho más fácil para los niños. Cuando les hablas en plural, como si tú también, se sienten acompañados de alguna manera. Entonces, pues ya pasó, es momento de ser un poquito más grandes, vamos a dar un paso y lo vamos a hacer distinto. Lo mismo con las mamilas, ¿no? Ya es momento de tomar lechita en un vaso, en este vaso de Spider-Man que te gusta muchísimo y vamos a intentar. Y a veces se te va a caer, pero no pasa nada. Entonces estás enfrentando de manera directa la pérdida de otras cosas que para ellos en su momento es muy importante. Cuando se cae un diente, ay, bueno, ya se fue nuestro diente. Vamos ahora a dejárselo al ratón o a la de los dientes, o si no se creen estas cosas o no se quieren fomentar, bueno, vamos a guardarlo, vamos a enterrarlo. Entonces, con estas pérdidas chiquitas siempre se puede ir familiarizando a los niños con que así es la vida, ¿no? O sea, que la vida cambia, que de pronto en la vida hay pérdidas y que esas pérdidas nos implicarán de alguna manera crecimiento, sí dolor y sí tristeza, pero también de alguna manera crecimiento y cambio y avance y evolución. Y ya poco a poco lo van entendiendo, ¿no? Como usar estas cosas como ejemplo. Cuando llega el momento de enfrentar la muerte es súper importante decirles la verdad. O sea, las cosas como son, ¿no? No decirle, ay, se fue de viaje y después va a regresar, que es una mentira, esa persona no va a regresar. Y en algún punto va a decir, como que ya se tardó, ¿no? Entonces decirle la verdad, ¿qué pasó? Bueno, su cuerpo dejó de funcionar y cuando el cuerpo deja de funcionar, ay, ¿te acuerdas cuando se te cayó tu diente? Ese diente ya no le funcionaba a tu cuerpo, entonces, bueno, tu cuerpo se cayó, el diente se cayó, tu cuerpo lo desechó porque necesitabas algo nuevo. Bueno, en esta ocasión el cuerpo de tu abuelito dejó de funcionar y entonces, mira, te voy a explicar, vamos a estar aquí un ratito, vamos a lo mejor a rezar en el caso de que sea una familia religiosa, y como irlo llevando poco a poco. Nunca decir mentiras, nunca decir que se fue de viaje, nunca decir que va a regresar y demás, ¿no? Después, creo que la parte difícil es la que viene después en realidad. Cuando los niños pequeños tienen una experiencia cercana a la muerte, como todo lo desconocido, cuando pasa, pues nos altera y nos da miedo, mucho miedo después. Entonces, si tienen una experiencia cercana a la muerte, eventualmente tendrán miedo de que su mamá se muera, su papá se muera, su tío se muera, qué va a pasar, y cuando yo me muera, qué va a pasar, y cuando tú te mueras, y preguntan mucho esto. Entonces, lo importante es decirles la verdad. Decirles, sí, yo me voy a morir, tú también, en algún momento también papá se va a morir, pero faltan muchos años, no te preocupes, mientras eso pase nos vamos a querer mucho, cosas por el estilo, ¿no? Como ser realista, decirles la verdad, pero al mismo tiempo acompañar, que no se sienta solo. Sí, y precisamente como dices, es bien importante esta cuestión de que se diga la verdad. Por ejemplo, para los que me escuchan, vayan a mi canal de YouTube. Tengo ahí un video donde hablo precisamente de explicarles el duelo, las pérdidas a los niños. Y puse un ejemplo de una niña a la que le dicen que su abuelita se fue al cielo. Y que de pronto dijo, ay, es que yo me quiero morir. Y así de, ¿por qué te quieres morir? Ah, es que yo quiero ir al cielo con mi abuelita. O sea, realmente, pues decirles esta verdad. Y estar siempre acompañados, porque como bien está en esta cuestión de esta niña, los niños interpretan. Y siempre estar acompañándolos y no es quitarlos, sino acompañarlos. Y también, bueno, algo bien importante es preguntarle al niño si quiere estar ahí, porque pues a lo mejor realmente no quiere estar ahí y tú lo fuerzas así de no, aquí está. O sea, realmente es como es que bueno, son muchas cuestiones que hay que tomar en cuenta, pero sí, en todo momento acompañado de un adulto y
y que sean claras las cosas. Y la verdad es que lo ideal es que los niños no vayan. No por el rito en sí mismo, sino porque pensemos que es un ambiente en donde hay que estar callado, rezando, que pronto se siente tenso, triste, y un niño quiere jugar y correr y brincar y no será cómodo para nadie, ¿no? Ni para la familia, ni para el chiquito, ni para nadie. Entonces, mejor sí. No. Y bueno, ahorita retomando esta cuestión de la pandemia en la que muere un familiar, o sea, a lo mejor es alguien con quien tiene mucho apego, a lo mejor tristemente pues muchos niños han perdido a sus abuelitos, a sus papás. Entonces hay personas que les interesa saber cómo poder manejar estas cuestiones con sus niños. Ya hablamos de decirles la verdad, no sé, en cuestión de que qué tal si los ven tristes, que no saben qué decirles, o qué podrían hacer para acompañar a estos niños. Okay. Creo que una muy buena manera de hacerlo es a través de películas o cuentos para niños, porque lo que hacen los cuentos o las películas es mostrar la historia completa, ¿no? O sea, nosotros tenemos una pérdida, digamos que un chiquito perdió a su mamá y se murió, y lo único que alcanza a ver en ese momento es el momento de la pérdida. Pero las películas nos enseñan también el final feliz y todo lo que viene después de la pérdida. De alguna manera les enseña todo el cuadro, ¿no? Les enseña como todo el proceso, todo lo que va a pasar, y como que eso les da cierta confianza, cierta tranquilidad, como, bueno, si Bambi pudo después de que su mamá se murió, pues yo también. Uh-huh. Porque son chiquitos y así funciona un poco su mente. Lo ideal sería como sentarse, leer o ver una película, o sea, leer un cuento, ver una película, y después platicar. ¿Qué pasó? O sea, preguntarle, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Quién es tu personaje favorito? ¿Por qué? Ok. Y más o menos te vas a ir dando cuenta qué piensa, qué cree de la muerte, cuál es el concepto que tiene, si extraña, si no extraña. Y a partir de eso vas generando otras respuestas, ¿no? Como siempre pensando que si para mí como adulto es difícil procesar la muerte, pues para un niño mucho más, porque tienen menos elementos para procesarla. Creo que esa sería una manera, no fácil, porque nunca será fácil, pero sí un poco más acompañada de llevarlo, como buscar recursos como cuentos, películas, cortos que hablen de la muerte o que tengan que ver con la muerte, y después generar conversación, ¿no? Preguntar, indagar un poco y continuar explicando. Y bueno, y ahorita que en la pandemia se habla, pues es un tema a lo mejor a veces muy de frente o a lo mejor muy de fondo, pero siempre se está diciendo el COVID puede matar a alguien. Entonces, pues a los niños, ¿cómo se les puede enseñar sin entrar en esta cuestión de si te enfermas te vas a morir? Porque luego llegan a interpretar esta cuestión de si me enfermo, me muero. Entonces, pues tampoco es nada sano, pero sí enseñarles estas medidas de prevención como lávate las manos, usa el cubrebocas, que luego es complicado que los niños no quieren usar el cubrebocas porque la razón que sea. Entonces, ¿cómo poder enseñarles de mejor manera estas medidas de prevención? Justo hace poquito platicaba con una alumna y me decía que te enfermas de COVID por salir a la calle. Y de alguna manera es cierto, pero la línea de lógica de pensamiento está rara, ¿no? Habría que aclarar que no, que te enfermas porque en la saliva, lo que yo le decía es que en la saliva viven microscópicos bichitos que afuera en el ambiente se sienten incómodos, pero adentro de nuestro cuerpo se sienten muy bien y por eso pueden vivir adentro de nosotros y así nos contagiamos. Y entonces, así, ¿no? Se quedaba como pensando, como la saliva, o sea, cuando te escupen. No, lo que pasa es que no lo vemos porque estamos súper acostumbrados, pero cuando hablamos, sacamos partículas súper microscópicas de saliva y ahí es en donde vive el COVID. Ok, ya, ¿no? Entonces, intentar ser lo más así, ¿no? Lo más gráfico y lo más descriptivo y lo más claro posible, o sea, decir palabras como saliva o baba o cosas por el estilo para que a ellos les quede muy claro.
intentar ejemplificarlo con cosas, ¿no? A lo mejor usar un cubrebocas y hacer estas pruebitas que de pronto vemos en internet con spray o cosas por el estilo, para que gráficamente puedan ver qué es lo que pasa, cómo se da el contagio y les quede claro, ¿no? Como que se aprenda y se interiorice. Y lo demás, creo que en general son hábitos de higiene que se fomentan junto con todo lo demás que ya platicamos. Ahora a ese hábito de higiene le agregamos el cubrebocas, pero a cualquier niño hay que enseñarle a lavarse las manos antes y después de ir al baño, antes de comer, cuando llega de casa, antes de comer un dulce, porque es lo que nos va a mantener sanos a todos. Entonces lo ideal sería un poco enseñarlos como cualquier otro hábito de higiene, como enseñamos a lavar los dientes, como enseñamos a tomar una ducha, como enseñamos pues, todas esas cosas. Y bueno, pues por ahorita sería todo. Estuvo muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos, por darnos toda esta información que seguramente es muy valiosa para papás, tíos y todos los que tengan contacto con niños y los que no también, para que nos empezamos a conocer también un poquito mejor. Claro. Y bueno, pues antes de despedirnos, tú tienes tu página de Instagram, la que mencioné al principio, que me parece que das información súper valiosa, por eso te eché el ojo así de, la voy a invitar a ella. Entonces, si les puedes decir, si tú puedes darles alguna asesoría, en qué es lo que tú haces, cuáles son tus redes, cómo te pueden contactar. Claro. Primero, gracias a ti por invitarme. Está súper padre que haya estos, espacios en general para hablar de la infancia, que es un sector de la población muy grande, muy importante y muy descuidado. Que bueno. Tengo un Instagram que se llama Sueños para Llevar, un TikTok en el que no estoy muy activa, la verdad, no lo uso mucho más en Instagram, y también Facebook como Sueños para Llevar. La idea de este espacio es poder compartir ideas, técnicas, herramientas para que papás, mamás y todas las personas que convivan con niños, docentes, sepan por qué los niños hacen lo que hacen, por qué actúan como actúan y por qué nosotros deberíamos de ser empáticos con esas acciones. Doy asesorías personalizadas, privadas, en donde trabajo con niños que han tenido dificultades académicas, que tienen dificultades emocionales, que han pasado por momentos familiares fuertes, difíciles, duros, digamos, muertes, algún tipo de violencia doméstica o violencia intrafamiliar y demás. Y pues a ellos los atiendo en línea o presencial con muchas medidas de precaución. Y bueno, pues como sabes, siempre fue gracias a Angie's Pizza que comimos súper rico. Esta vez fue una pizza de champiñones, elección de la invitada. Recuerda seguirlos en Facebook e Instagram como Angie's Pizza, y también a las redes oficiales del podcast, que es Matiz Humano, en Facebook, Instagram y próximamente también en TikTok. Entonces, pues nos vemos próximamente. Gracias por escuchar. Adiós.